Pues nos hemos ido a Abraham asumiendo que todos conocemos suficientemente la historia de la que hablamos. Hoy se ha leído un tramo del episodio cuando Jacob sale de la casa de su suegro, de Labán, y una de sus esposas pues se lleva los ídolos de su padre. Y hay situaciones tremendas que vemos en todos esos episodios. Y eso es relevante. Por eso he querido subrayarlo, que cuando nosotros tenemos la fe que está relacionada con Abraham y el pacto de nuestra salvación tiene que ver con el pacto que Dios hace con Abraham, eso no debe quitarnos reconocer toda la circunstancia verdaderamente catastrófica que existe, porque de esa manera queda ya un subrayado para el futuro. Esto por obras no es. Vamos a pintarlo como queramos, pero por obras no es. Aquí interviene la voluntad de Dios, que así lo ha querido. Y esa es la voluntad que, al quererlo así, en el medio de corrupción que se da, es porque lo ha querido por su gracia. Y es, por lo tanto, la gracia de Dios la que se manifiesta, no solo ya en la creación, en otros episodios anteriores, sino ya de manera particular en ese pacto con Abraham, que recibe además un signo del pacto, un sello del pacto, que es la circuncisión, que luego tendremos con ella también muchas circunstancias para ver qué significa eso y cómo hoy podemos asumirlo, tenerlo, que es hoy para nosotros esa circuncisión, etcétera. O sea que nos queda, si Dios quiere, camino por delante, pero es necesario empezar por algo evidente. Dios redime a los suyos en medio de una calamidad propia de su naturaleza y calamidad de lo que la naturaleza significa. Y no hay manera de cambiar eso. Siempre será así. Por lo tanto, esa lección tiene que quedar aprendida. Y ya reitero, asumo que todos, y si no, los más jóvenes, bueno, pues pueden leerlo, pero ya lo leerán con otra perspectiva. Esas circunstancias de la vida de Abraham, tiene su mujer, cómo su mujer le da una esclava para que se acueste con él y tenga hijos. Luego Isaac, cómo va a buscar una esposa, como Abraham busca una esposa para Isaac de la casa de su padre, de donde había tenido que salir. Luego Isaac se va con el hermano que ya estaba en ese episodio, cuando aquel siervo de Abraham llega para ver, pidiéndole al Señor que le diera alguna señal de quién era la muchacha elegida. Bueno, pues en ese contexto aparece allí algún hermano de esa muchacha que era un tal Labán. Y luego, pues Jacob sirve a Labán, a su tío, que luego se convierte en su suegro, para casarse con una de las hijas, que era a la que él quería. Y el Labán le da el cambiazo en la noche de boda y le pone a otra. Y luego tiene que trabajar otra vez por la otra. Y al final son dos hermanas, que luego la ley prohibirá eso. Y luego estas dos hermanas, cada una le da a Jacob una sierva para que se acueste con él. Y de ahí salen los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. A ver, esto es así. Y fijaos qué cosa tan sencilla. Cuando vemos la lección, leemos esos pasajes sin ningún problema. Eran una calamidad y punto. Y ahora la cuestión y la lección es, ¿deja de ser una calamidad el corazón y la persona humana? ¿La naturaleza humana deja de ser una calamidad para la salvación? Nunca. Sin embargo, con la redención, el creyente va aprendiendo.
y va conociendo. Y entre ese conocimiento hay uno evidente, que tiene que honrar a Dios y glorificarle. Y ese honrar a Dios y glorificarle es trabajar, funcionar, cada uno en el ámbito de su vocación para la gloria de Dios. Y esa es la fe cristiana, sencilla, elemental. Ahí nadie pega un salto para arriba para que lo vean, porque cuanto más te vean, más chungo te ven, si te ven bien. Y sin embargo eso también sabemos, porque estamos en la historia, que ha sido cambiado. Y lo que tendría que verse como una calamidad, oye, pues se ha ido fabricando ahí unas imágenes y se ha construido un elemento en la persona y en su entorno glorioso, de tal manera que ya no es necesaria la voluntad y la gracia de Dios únicas, sino que eso en todo caso se usa para que luego la persona y sus entornos fabriquen una gloria que es la que luego se muestra como si fuera la obra de Dios. Y no es la obra de Dios, y aquí ya lo subrayamos, es la obra de la carne en una expresión religiosa de cristiandad o antes de judaísmo, pero es una expresión de la carne. Por lo tanto, la obra de Dios en su pueblo siempre es una obra suya, una obra, entendamos bien, del interior, del corazón, pero que luego eso se transforma también en frutos del Espíritu, pero que son siempre frutos del Espíritu. De ahí la obediencia, que para nosotros no tiene ningún problema. Hay que obedecer, pues claro. Hay que servir, pues claro. Hay que hacer obras, pues claro. Eso nadie lo duda, hijo. Pero no tus obras, como Dios las ordena, como la palabra de Dios manda, no como tú ordenes a esa palabra de Dios para que, usándola a ella, tú fabriques tu propia gloria. Esa es la historia de la cristiandad hasta el día de hoy. Y en ese sentido, pues tenemos, y voy a leer lo que nuestro Pablo dice en esa notable carta a los Gálatas, y digo notable, todos los textos de la Escritura son notables, pero especialmente en el tema que nos ocupa. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 6, empiezo a leer y leo de esta manera. Gálatas 3, desde el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ya sabéis cómo le fue contado, en una circunstancia catastrófica. Pero recibió la fe, creyó. Eso es algo que no nace del corazón, ni se puede fabricar, ni se puede construir, ni se puede eliminar, ni se puede eliminar. La obra de Dios está con nosotros siempre hasta que nos muramos. Y cuando nos muramos está con nosotros siempre sin el cuerpo de muerte que hemos dejado aquí en la tumba. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pues vamos a saberlo, porque ser de fe, cuidado, no significa lo que el mundo de la cristiandad predica. Y eso vamos a reiterarlo muchas veces. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los no judíos, vaya, y Abraham, ya lo hemos subrayado, es un no judío, es un gentil. En fin, tiene el asunto guasa, ¿no? O sea, que se haya hecho después de Abraham una especie de mecanismo para un pueblo, tanto en el judío como en el pueblo islámico luego, pero que en el fondo él es un extranjero. En ese momento no hay pueblo, él es la cabeza en la cual se va a construir ese pueblo, que incluye también, claro, a los que son como él, no judíos. Pero bueno, esto produjo y sigue produciendo en algún sentido mucha división en la vida práctica de la Iglesia, como vemos en el Nuevo Testamento.
dio de antemano, ya que se iban a justificar por la fe los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Oye, pues la lección que vamos aprendiendo es que eso de naciones y que serán benditas, el asunto es complejo, porque esas naciones tampoco son una gloria. Y sin embargo serán benditas. La fe hace que exista bendición. Y que cuando Dios mira a su creación, la ve totalmente horrorosa, hasta el punto de que esa cultura extraordinaria pero horrorosa, anterior a lo que es el diluvio, es ese cataclismo donde todo se estruja y la humanidad desaparece, excepto aquel hilito que queda de Noé y su familia, pues esa mirada ahora a las naciones es una mirada de bendición. ¿Por qué? Porque en esas naciones Dios ha dispuesto la presencia de la obra de su Hijo. Y ese Hijo es Dios, que ha previsto estar en su condición de Redentor en las naciones. Y en consecuencia, solo donde está Cristo puede verse algo que se pueda calificar de bendición. Y esa es la enseñanza de la Escritura tan sencillita. Luego ya veremos cómo esos que hemos recibido la fe y que tenemos a Cristo con nosotros, tenemos el deber de bendecir, tenemos el deber de ser un instrumento de bien para el contexto donde vivamos, para la sociedad. En todas las esferas de esa sociedad, la política, la económica, la cultural, todo, la artística, pero eso será otro tema. Tenemos tiempo para mirarlo, si Dios quiere. Así que, bueno, pues en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y por eso decía, esto nos atañe cualquiera de nosotros, es bendecido, pero en la comunidad de los bendecidos, que antes existe, ahí a retacitos, pero que en Abraham adquiere un carácter de cuerpo, de comunidad, tú y tu casa. Por lo tanto, todos nosotros hemos sido bendecidos en ese Abraham cuya vida es catastrófica y cuyos hijos son catastróficos, y los hijos de sus hijos son catastróficos. Pero hay una promesa para él y sus hijos en la redención. Y esa es la lección que aprendemos, solo en la redención. No hay ahí un poder natural que por alguna razón fructifique y que ya no funcione en la corrupción propia de la naturaleza. Eso no se da. ¿Dónde puede haber el cambio? Donde se cambia la situación, donde se cambia la naturaleza, donde hay un nuevo nacimiento, donde hay una nueva creación. ¿Y eso cómo se produce? Solo por Dios. El que creó al principio como quiso, ahora ha creado como quiso a su iglesia, a la comunidad. Y esa comunidad normalmente no es muy extensa, aunque está en todas las naciones. Esa es la promesa que recibe Abraham, y por eso nosotros podemos decir hoy aquí, cualquiera, oye, pues yo, al creer, al recibir esa fe, estoy vinculado a ese personaje, ese tal Abraham, que vaya tela, la vida de ese Abraham y la vida de los hijos del Abraham y la vida de los nietos del Abraham, que son una calamidad. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí el apóstol está contrastando, y ya obras de la ley aparece ahí curioso, y por eso, si Dios quiere, ya el domingo próximo entramos en esa situación. Las obras de la ley, ese problema, esa situación contraria a la fe, tiene que ver con una ley que Dios mismo le da a los descendientes de Abraham, a ese pueblo, a esas naciones, o en este caso a esa nación, en el aspecto externo. Oye, porque esa nación, la gente de esa nación, las tribus,
son las que reciben esa ley. Todo esto nos hará luego pues sacar conclusiones sencillísimas. Eso ha sido dado, pero no puede fabricar a la nación porque le ha sido dado a una gente que ya está en el propósito de Dios durante siglos. Por lo tanto, la ley tiene que verse en el momento adecuado y de la forma adecuada. Si no, se convierte, como dice Pablo, en un aspecto contrario a la fe, contrario a Abraham, aunque los descendientes de Abraham son los que reciben esta ley y ellos son los conservadores de esta ley. Esto es sencillísimo, pero complicado si uno no recibe la palabra tal cual, sin añadirle y sin quitarle. Así que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, que ya hemos dicho, ¿cómo hay bendición? En ti serán benditas todas las naciones, pero los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y tú me quieres poner ahora la ley como un modelo de bendición? Pero si nos está diciendo la Escritura que es un modelo de maldición, cuando se ha querido usar de una manera fuera de la fe. Y todo eso, pues si Dios quiere, lo iremos viendo de manera sencillísima, pero fijaos cómo estas declaraciones, esto tan simple que estoy diciendo, nos libera, nos hace libres, nos deja en una situación de reposo. No nos enfadamos. Otros se enfadarían, Con esto que estoy diciendo ya estarían con las antenas diciendo, a ver ahora ese antinomista, ¿por dónde va a salir? Bueno, hijos, pues ese antinomista te está saliendo por lo que Pablo dice. Y ese antinomista, pues mira por dónde, lo recordaba el otro día por una razón que no viene al caso. Se editó aquí, ese antinomista editó los sermones de Constantino de la Fuente sobre el Salmo 1, que no está muy en contra de la verdad de la ley, todo lo contrario. Y que eso se predicó aquí, en Sevilla, en la catedral. Y eso se editó y eso se publicó. Tú quieres la ley, ahí tienes esos 6 sermones sobre el Salmo 1. No te salgas de ellos. Y te quedas con ellos. De alguien que está haciendo una explicación de la ley. Bienaventurado el varón que medita día y noche en tu ley. Pues eso se hizo aquí, en este mismo lugar, por esta misma persona en un sentido. Podía haber sido otra, pero bueno, eso se hizo. Así que, a ver qué dice. Pues mira lo que dice nuestro buen apóstol. Bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto hay que subrayarlo, porque eso es lo que te dice la ley. Haced esto y vivid. Y sobre eso luego se han predicado multitud de sermones. Os pongo la vida y la muerte, muy bien. Elige la vida, sí, y haciendo esto viviréis, sí. ¿Y eso qué significa? Que ahora la vida no es del Redentor, del Dios Hijo, sino de algo que Él ha dado y que está por ahí y que ahora el hombre en su natural corrupto puede fabricar de ahí su salvación. Eso no, eso de momento no suena, eso de momento no está, eso de momento no tiene encaje. Pues así es como muchas veces han explicado esa cuestión. Nuestro Pablo pues lo explica de esta manera, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, una ley que Él dio a la descendencia de Abraham. Una ley que forma parte del proyecto de bendición, pero que hemos de verla en su natural, explicado por la propia Escritura, para señalar la maldición, para señalar el pecado, para señalar la rebelión.
Y de ahí, de esa condición, nos redimió el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, en Cristo Jesús, fijaos aquella bendición que se le dice a ese hombre en esa circunstancia tan catastrófica, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oye, pues estamos aquí en una situación sencillita, evidente, pero que requiere que leamos adecuadamente. Y reitero, cuando lo leemos desde esta explicación, desde esta libertad de la fe, no tenemos problemas. El problema lo tendrán otros, pero no podemos dejar de asumir lo tremendamente miserable de la miseria, de rebelión, de catástrofe que se da en el pueblo, en la gente, en la condición humana, desde donde Cristo ha instalado su espíritu y se ha hecho uno con esa gente. Y que eso no cambia automáticamente luego en media hora a esa persona, sino que es fijaos en el buen sentido ahora, es un proceso de conducta. Pero el espíritu está, y al estar ya no eres igual, ya no estás en la condenación, sino en la salvación. Pero el contexto de tu naturaleza, de nuestra naturaleza, que nuestro Pablo lo explica: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque él ya estaba librado. Pero al reconocer esa muerte en nuestros miembros, reconocemos que esto dura toda la vida. Así que no me vengan listillos diciendo que ya están en un plano de santidad y que ya no les falta nada más que un detallito, cuatro flecos, pequeños detallitos, no hacer, no gustar, no tocar, y ya está. Miserables, no sabéis la que tenéis en lo alto, no sabéis el fuego de la ira de Dios que está sobre vosotros. Pero lo que el dato explica, y reitero, con libertad de nuestra conciencia, es que esa gente actuó de una manera inadecuada y no hay modo de hacer un sermón sobre eso, excepto un sermón diciendo: esto es una calamidad. A ver, ¿por dónde tiramos? ¿Por dónde tiramos? El Jacob. Fíjate, Jacob, el desastre que es este hombre, que le tocaba la primogenitura al otro, que al final se la lleva él. Ahí intervino la madre, que eso fue ya un trueque curioso, pero que estaba dispuesto por el Señor. Esas disposiciones del Señor no hacen válida la conducta inadecuada o la hace santa, sino simplemente lo que decimos: eso está ordenado, como la traición de Judas, que estaba ordenada en el plan de Dios, tenía una consecuencia, pero de ninguna manera hace a Judas un santo obediente a la voluntad de Dios. Él actúa por otros motivos y esa es la realidad. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Nosotros aquí mismo como iglesia, oye, hemos tenido la voluntad de Dios decretada y organizada para que estemos hoy donde estamos y como estamos, escuchando estas cosas, que tampoco hace falta ser un lince, más o menos las hemos escuchado de una manera o de otra, pero como ahora la escuchamos, bien podemos decir todos, es ahora cuando las escuchamos así. Antes puede haber retazos, porque esas cosas se plantean en el texto bíblico, pero la necesidad de hacerlo de esta manera quizá haya sido consecuencia de algunas circunstancias, en medio de las cuales ha habido actitudes totalmente impías, pero por otra parte está el propósito de Dios. Y en ese propósito
fijaos, estaba para nosotros que por una circunstancia de lo más miserable, ahora estemos escuchando la libertad del Evangelio que produce libertad y recalcándola. Y ya además con una circunstancia en la que podemos decir, y las iglesias del entorno reformadas y de las 5 solas, que se queden solas con sus 5 solas y con su reforma. No están en esta órbita, no son de este Evangelio, aunque haya personas sueltas en todas partes, eso es otra cuestión. Pero cuidado, que ese modelo, ese estar, esa posición, es ahora cuando se tiene, en relación incluso con esa circunstancia de nuestro entorno, de otras iglesias y de otra gente, y eso Dios lo tiene ordenado, pero llega por una circunstancia que ninguno de nosotros ha fabricado, sino que la hemos recibido reconociéndola como de la providencia de Dios, que ha querido que sea así. Y este ser así es un signo de bendición para todos nosotros, porque ahora esta congregación pues escucha este Evangelio de la libertad que nos hace libres, de esta manera. Y eso, ¿cómo lo vemos? Pues mira, vamos a mirar un poco, asumo que se conoce la historia, con este Jacob. Jacob va a su tío Labán, hermano de su madre. El Labán no vea, pero es que el entorno era un entorno de idolatría. A ver, ¿y por qué te vas allí, Jacob? Es que yo no quiero a la gente ¿de dónde? ¿De Canaán? Pues mira, es igual, al final te vas a llevar otra o dos, con engaño, con trueque, con sinvergonzonerías, pero bueno, te vas allí. Y sin embargo Dios está con Jacob. A Jacob amé. Y a Esaú aborrecí. Aún no habían hecho ni bien ni mal, nos dice la Escritura, para que el propósito de Dios se manifieste no por las obras, sino por el que llama. A ver qué hacemos. ¿Esto a quién le duele? A ninguno de nosotros. Es asombroso. Esto que a la carne, es como una carne viva que le roza, le repudia, para nosotros es algo normal. Pero esa normalidad nos lleva a decir, y este Jacob era un sinvergüenza. Por lo tanto, él no amó a Jacob porque era muy buena gente, porque previó el Señor que se iba a portar muy bien en algún momento, no. Por amor de mi nombre, ese texto tan reiterado de Isaías, ¿no? Yo perdonaré todas tus rebeliones por amor de mi nombre, y punto. O sea que decimos, ese Jacob es un gran tipo en el sentido típico de lo que es la obra de Dios, porque instala la fe en ese sujeto hasta el punto que luego se puede llegar a decir en algún salmo el Dios de Jacob, para reiterar que ese Dios es el Dios de la gracia, es el Dios que protege, el Dios que conserva a Jacob en su pacto, ese Dios que por lo tanto hace las cosas. Eso es importante, ¿no? El Dios de Jacob. Pero ¿a quién de nosotros puede ahora impedirle algo que diga, pero ese Jacob era un sinvergüenza? Oye, pues nada. Y hacer sermones de Jacob, lo único que podemos decir de él, o hacer un sermón, es que era un sinvergüenza. Y que Dios, sin embargo, conservó la fe en él. Pero era un sinvergüenza. Y eran sinvergüenzas los que actúan en su entorno alrededor de él. Fíjate en Labán, el Jacob, enamorado de una de las hijas. Yo trabajo lo que tú me mandes, bueno, trabájame tantos años, ahora ya tienes ahí a mi hija, el otro va muy contento, y le cambian a la hija en la noche de boda. No sabemos cómo estaba este hombre, total que se acuesta con la otra. Y luego allí, ¿y qué pasa con la otra que también la quiero? Pues otros años a trabajar. O sea que la cosa tiene guasa, ¿eh? Y el contexto era un contexto idolátrico. Pero sin embargo estaba en la lectura que antes hizo Marcos. Oye, cuando el Labán que se había ido ya Jacob con sus mujeres, sus niños, el Labán va a por él, tiene como una revelación, un sueño, se le aparece Dios y dice, oye, tampoco te pases, tampoco te pases con Jacob, no me lo vayas a
fastidiar hasta ese extremo. Tú enríñele, dale una bofetada si hace falta, pero no te pases. O sea que el Señor estaba protegiendo a Jacob, aunque Jacob era un sinvergonzón. Su tío y su suegro era otro sinvergonzón. Y sus mujeres, otras sinvergonzonas. ¿O no? Es que no hay otra manera. Bueno, pues ahí está la casa. Ahí están los herederos de la promesa, en el sentido externo, que todos han recibido la circuncisión como signo del pacto. Por lo tanto, esa estructura externa siempre es una calamidad. Por lo tanto, fijaos qué cosa tan sencillita, la cristiandad es una calamidad, por deducción. Si en esos momentos tan principales ya es una ruina, con el paso del tiempo sigue siendo una ruina. ¿O no fue una ruina la casa externa del pueblo de Israel, cuando las tribus se asientan en la tierra prometida? ¿Una ruina? ¿Hace falta acudir a la época de los jueces? Vale. ¿A la época de la monarquía? Vale. Donde mires, una ruina. Y sin embargo ellos conservaban los vínculos y las señales externas del pacto. Conservaron la ley, los rituales, conservaron la circuncisión y cuando la palabra empieza a escribirse, conservaron la escritura. ¿Lo decimos así? Pues así lo decimos. Nos quedamos tan tranquilos. ¿Qué tenemos que defender con eso? La obra poderosa de Dios. Porque eso lo hace Él en medio de gente miserable, que lo que hacen es estropear. Pero en medio de todo ese pueblo indigno, que no ha movido su corazón como debe moverse, Dios ha conservado a su pueblo. En un momento nos dirá, yo me he reservado a 7.000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así el Señor conserva a los suyos. Si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma seríamos, como Gomorra, y así hasta el día de hoy, pero así hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuidado con la cristiandad, sea la católica, sea la ortodoxa, sea la evangélica. Un desastre. Y esto lo tenemos aquí certificado. Y ese Jacob, pues ya sabemos, tiene 2 mujeres que eran hermanas. Una se enfada con la otra porque va a tener niños, la otra no. Y le dan 2 siervas. El colmo para que sean sus concubinas. De manera que este tiene ya sus 2 mujeres, que no sabemos cómo llamarlas, ¿no? Y sus otras 2 mujeres, y entre todas 12 niños. Imaginad que piden tutoría tú en el colegio. Esa profesora o ese profesor, Jacob, hijo, que me vienes con fulanita. Sí, es que es mi mujer, y estos son mis niños de ella. Ay, Jacob, que estás en todas, que me vienes, pero tú también es esta mi mujer. Vaya, Jacob, hijo, y estos son tus niños. Vaya los pobres niños también, el lío que tienen en el recreo. Ay, pero Jacob, de nuevo aquí. ¿Y esta quién es? Esta es mi concubina. Esta es la sierva de mi señora que me la dio para que me acostara con ella y me acuesto con ella. Y me ha dado también estos 2. Ay, Jacob. Y hoy vienes también a la tutoría, pero a ver, ¿cuándo paras? ¿Y con quién vienes hoy? ¿Con mi concubina? Esta es otra. Me la dio fulanita, mi mujer fulanita, y me acuesto con ella. Y he tenido de ella estos chiquillos. Ay, Jacob, ¿tú a qué iglesias perteneces? Yo a la iglesia de los valores europeos y de los valores judeocristianos. Esa iglesia de ahí donde el pastor habla de que el problema hoy para la sociedad y para el colegio y para la familia es los modelos sexuales de la familia nueva, los LGTBI o no sé cuántos. Ese es mi pastor, yo vivo ahí. Hombre, un poquito de vergüenza, Eso es una calamidad. Y no podemos decir nada más que eso, una calamidad. Aunque Dios tenía el proyecto de que con ese Jacob, del cual es su Dios que lo protege, de Labán, luego de su hermano, y todo esto, vale.
y que al final esas tribus son las que llegan a Egipto, que fíjate cómo llegan. Es que esos hermanos quieren liquidar al otro chiquillo, al José, por envidia. Pues esa es la cristiandad, ¿vale? Ese es el modelo externo de pueblo de Dios. Nunca lo olvidemos. Esos son los de la circuncisión. Nunca lo olvidemos, porque luego es fácil caer en trampas como se está cayendo, que piensan que, bueno, que la Iglesia cristiana en el siglo III, IV, bueno, es una gloria. Como la persiguen, es una gloria. Hombre, también persiguen a Jacob y no es una gloria. También persiguen luego en Egipto a los descendientes suyos y tampoco son una gloria, porque mira lo que hacen luego en la tierra prometida. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos modelos, porque hoy día te los fabrican, y te dicen algunos, yo he escuchado ya muchos, oye, la Iglesia que se forma, que la persigue Roma. Se olvidan siempre del imperio sasánida, que también la persiguió muchísimo, pero en Oriente. Ese ya no cuenta, porque en las películas solo ha salido el imperio romano persiguiendo ¿a quién? A la Iglesia de Roma al final. No a la Iglesia de Roma. El papado está ahí. Hay que protegerlo. El papado lo que pasa es que se estropea un poquillo. Pero ahí están ya los papas. Ese es el fundamento. El concilio, los concilios ecuménicos, el de Nicea. Algunos te lo dicen así, el de Nicea. Bueno, ¿tú qué sabes del concilio de Nicea, tío? Podríamos decirle, oye, que el concilio de Nicea, sí, en el 325, lo convoca el emperador, lo preside, allí se hacen fórmulas, porque lo que conocemos es solo el documento final, no cómo se llevó a cabo el concilio, que eso ya dice mucho, fórmulas sobre la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios, etc. Pues ese es el nuestro, ahí está la Iglesia, una Iglesia perversa, y una iglesia corrompida en la de Nicea. El emperador era un sinvergüenza. Mató a un montón de su familia para que heredara uno. La madre del emperador, no vea, la mujer, ella puso allí una reliquia, esta es la que encontró la vera cruz, la cruz verdadera de la crucifixión. Sinvergüenza. Estos son los que hacen la primera iglesia en el Vaticano. Hombre, cuidado ahí. Y este es el que luego se bautiza al final, por su superstición, seguramente por un obispo de aquellos que habían sido condenados en Nicea. En Nicea, Nicea. Pues Niceo. Pero eso es simplemente una demostración de la corrupción del pueblo externo. Que luego tienes ahí gente creyente, pues claro. Pero no te cojas el pueblo externo como un modelo, porque ya se empezó a coger. Y en Nicea y en otros lugares ya se empezó a presentar a lo que era la forma externa del pueblo, como si fueran, por ejemplo, los hijos de Jacob, o los hijos de Abraham, que solo uno hereda, pero los otros están por allí también. Que este Ismael tiene 12 chiquillos, y también tienen su circuncisión y además sus terrenillos, y ahí andan hasta el día de hoy. Bueno, pues esa forma externa en la cristiandad de los siglos primeros se planteó, y eso es destructivo de la fe, como si fuera una iglesia divina, como si esa iglesia, y de esto hay muchos sermones, como si esa iglesia hubiera salido del corazón o de la costilla de Cristo, y que fuera también como Cristo divina, no redimida, sino de su naturaleza. Y cuidado que cuando en el cristianismo de los siglos primeros se quiere defender a Cristo como Dios, detrás de eso, debajo de eso, al lado de eso y por encima de eso, está la idea de que Él tiene que ser Dios para que la Iglesia sea Dios también, sea divina y que tenga poder. Y ahí está ya toda la corrupción futura de las imágenes, de las reliquias y del poder de la Iglesia para fabricar leyes, como si fueran de Dios. Cuidado, eso hay que rechazarlo. Pero digo que rechacemos esa idea. ¿Y dónde podemos encontrar un modelo? Oye, imagínate que a Jacob y a su familia le das el modelo externo de ser el ideal.
¿Qué diríamos? Hombre, no hay manera, por muchos sermones que hagas. ¿Y por qué se lo das después a la cristiandad? Que es lo mismo, ¿eh? Y este principio hemos de mantenerlo. Es lo mismo. La fe está en Jacob y en los que el Señor quiera, pero el aspecto externo es un desastre. Aunque luego cada uno de nosotros, y ahora que conocemos más y que tenemos la Reforma, sobre todo en sus inicios, en el siglo XVI, de eso hablaremos otro día, un momento extraordinario de bendición del Señor, pues tenemos muchas lecciones aprendidas para que ahora podamos actuar, para que podamos funcionar, para que podamos proyectar cosas para la gloria de nuestro Dios, pero sabiendo que lo externo es una calamidad. Y ahí tienes, hemos leído, se ha leído el episodio por si faltaba algo, ¿eh? Se van, Jacob se quita de en medio, el Labán era siempre un tío que estaba con triquiñuela, el Jacob ya lo conocía muchos años, se quitó de en medio sin decir esta boca es mía, sin decir adiós. Y las hijas, una de ellas, la Raquel, pues no tiene otra cosa que hacer que llevarse los ídolos de su padre. Seguramente unos idolillos pequeños, pero unos ídolos, es decir, era una casa de idolatría. Una casa de idolatría. Y esta mujer se los lleva, y el Labán va por ellos. Y luego el Jacob, que no sabía el tema, nada, la persona que lo tenga, que muera. Y este Labán entra, como hemos leído, en la tienda de una de las hijas, en la tienda de la otra, y en la tienda de las dos, que ni se mencionan. Es que las siervas casi ni se mencionan, Bilda y Zilpa, pero esas no aparecen mucho. Ni nadie se le ocurre ponerle a una hija Bilda o Zilpa. Oye, pues también están, cuidado, que Dios solo sabe esas dos porque estaban allí, que también dieron hijos y son parte de las tribus de Israel. Pero ahora Raquel y Lea, esas sí te la ponen. Pues hombre, pues cuidado con Raquel y Lea, porque esta Raquel se había llevado los ídolos de su padre, y cuando su padre entró en la tienda, los metió en una alabarda, en un aparejo de estos de los camellos, y se sentó encima, y esta mujer le dice, mira, papá, no me puedo levantar porque estoy en la costumbre de las mujeres, estoy en la menstruación. Sinvergüenzas. Oye, ¿qué hacemos con eso? Y el padre se va. Y eran los ídolos del padre que los había metido allí debajo y engaña al padre. A ver, sermones, ¿qué sermones me ponéis de esto? Pues esta es la naturaleza humana en la época de Jacob. Y en esa naturaleza humana Dios establece su pacto para redimir a su pueblo. Y lo hace una nueva criatura. Pero que el proceder externo, eso es catastrófico. Cuidado con que pensemos que hay una iglesia que es como Dios. Eso no puede ser, aunque mucha gente lo quiere mostrar así. Pues fijaos, hemos dejado ya a todas estas personas allí, luego ya sabemos, los hermanos de José, estas tribus, esta gente miserable, lo querían matar, uno de ellos dice, no lo matemos, lo vendemos. Bueno, pues tampoco era una gloria. Y al final esa providencia de Dios hace que lleguen a Egipto, y luego de Egipto, por alguna razón se conservan como tribus, como entidades con cierta forma, las 10 tribus, y luego salen todas por ese episodio que ya sabemos de la liberación de Egipto, y llegan a poseer la tierra prometida. Y en esa tierra prometida pues ya nos encontraremos con este pueblo que es un desastre. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y a este pueblo que es un desastre se le da la ley. Y eso tiene que ver con planes del Señor. No se puede controlar por el pueblo, porque el pueblo lo primero que se le ocurre es decirle a Aarón, oye, haznos un becerro de oro. Es lo primero que se le ocurre. De ahí no salimos. Esto es lo primero que se le ocurre a la naturaleza humana. Pero Dios tiene otros planes. Y en esos planes están nuestros tiempos. Y en esos planes está nuestra vida. Y en esos planes está que ahora en esta congregación pues estemos hablando de estas cosas, que es un evangelio extraño para la mayoría de los evangélicos. No te digo yo para la mayoría, para la Iglesia de Roma. Es un evangelio extraño.
Pero es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de salvación. Y fíjate, no hay otro Evangelio. Amén.